Muy buenas tardes a todos los estudiantes que se han sumado a la sala de los talleres de empleabilidad que está dictando la Dirección de Asuntos Académicos a través del área de vinculación y seguimiento al egresado y graduado de nuestra universidad. Estos talleres de empleabilidad vienen dándose con el apoyo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Como verán ustedes, estamos ya prácticamente en el sexto taller de empleabilidad. Hoy nos toca ver el tema cómo afrontar exitosamente el proceso de selección de personal. Y en esta oportunidad, la licenciada Melina Fabiola Valencia Mori, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, nos va a dar a conocer justamente sobre este tema, cómo afrontar exitosamente el proceso de selección de personal. Quiero comentarles un poco sobre la experiencia que tiene la licenciada Melina Fabiola. Ella es licenciada en Psicología Organizacional por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es especialista en empleabilidad, gestión de recursos humanos y psicología educativa. También cuenta con una amplia experiencia liderando procesos de reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo de personas en empresas de diversos rubros. Actualmente es capacitora en fortalecimiento de competencias laborales y responsable del Servicio de Asesoría para la Búsqueda de Empleo de Lima Metropolitana. Esto en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Justamente ya está con nosotros la licenciada Melina Fabiola Valencia Mori, ya para sumarse a este taller sobre cómo afrontar exitosamente el proceso de selección de personal. Entonces, vamos ya rápidamente a la presentación de la licenciada Fabiola Melina, o Melina Fabiola. Adelante, licenciada, por favor. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a ustedes por estar aquí. A ver, creo que está bien el audio, se me escucha bien? Sí, correcto. Sí, ok, perfecto, muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a comenzar el taller de esta tarde. Como ya me presentaron, yo soy Melina Valencia y vamos a desarrollar el día de hoy el tema cómo afrontar exitosamente el proceso de selección de personal. Voy a compartir unas diapositivas, a ver, un segundo. Ya saben que a lo largo del taller ustedes pueden hacerme llegar sus preguntas por el chat. Yo voy a estarlo revisando constantemente, así que tengan la total confianza, por favor, de hacer algún comentario, alguna consulta, porque la idea es que este espacio sea también bastante interactivo. Así que utilicen, por favor, el chat o pueden levantar la manito virtual si desean hacer alguna participación a través de sus micrófonos. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. ¿Cómo podemos afrontar exitosamente un proceso de selección de personal? Tal vez alguno de ustedes ya está postulando o en alguna oportunidad ha postulado a algún puesto de trabajo, ya sea para el sector privado, para el sector público, ya sea para prácticas o para un trabajo regular, pues pasamos por un proceso de selección. ¿En qué consiste este proceso? Pues en una serie de etapas donde la organización evalúa las aptitudes, conocimientos, experiencia y competencias para identificar al candidato que se ajusta mejor a la vacante. Vamos a encontrar diversos tipos de procesos de selección, algunos más complejos, otros más simples, unos más extensos, otros más breves. Y esto va a depender, en primer lugar, de cómo es la gestión de recursos humanos de dicha organización, también de la complejidad del puesto. Tal vez para un puesto inicial como un practicante, un auxiliar, un asistente, el proceso de selección es mucho más breve y simple. Mientras que para un puesto de analista o de repente coordinador, un supervisor, un jefe, el proceso de selección va a ser mucho más extenso porque va a ser más complejo. El día de hoy vamos a hablar de manera general de las principales etapas y herramientas que utilizan actualmente las organizaciones para hacer el proceso de selección. Pero cabe resaltar que
Cada empresa, cada institución también tiene sus propios lineamientos y pueden incluir etapas de repente muy particulares de acuerdo al tipo de puesto que están buscando. Entonces, ¿cómo se inicia un proceso de selección? Pues cuando hay una vacante. Esta vacante se puede publicar, difundir, tal vez en una bolsa de trabajo, en las redes sociales de la empresa o de la institución o cualquier otro medio. Las personas entonces interesadas van a enviar su currículum vitae. Y aquí hay una primera etapa, el filtro curricular. Este filtro puede ser manual o sistematizado. Es decir, el reclutador de manera personal puede revisar y leer cada uno de los currículums que han sido enviados. O también puede valerse de algún software de reclutamiento, donde puede hacer este proceso de manera sistematizada. Esto quiere decir que va a contratar de repente un software que hace el filtro curricular de manera súper rápida, súper práctica. Y pues se vale también de la inteligencia artificial, ¿no? Que ahora es tan utilizada para hacer que los procesos sean mucho más rápidos. Por eso es recomendable que cuando nosotros elaboremos un currículum vitae y en aras de pasar este primer filtro, podamos añadir palabras clave, tener un currículum bien redactado, donde se incluyan aquellos términos que son muy importantes para el tipo de puesto al que estamos postulando y evitar dibujos, gráficos, columnas, símbolos, barras, ¿no? Barras de nivel, porque esto no puede ser leído por estos filtros computarizados. Solamente identifican texto. Así que hay que tener bastante cuidado para pasar esta primera etapa con éxito. Luego tenemos el filtro curricular. Entonces, en esta primera etapa quedan muchos candidatos. De repente yo recibí 50 postulaciones. En el filtro curricular me quedaron solamente 25 candidatos. Los otros 25 no cumplían con los requisitos mínimos, por lo tanto fueron descartados. Entonces, a estos 25 candidatos que ya pasaron este primer filtro, yo puedo contactarlos vía telefónica para aplicar un filtro telefónico. Aquí también hay algunos candidatos que van a ir quedando. Por ejemplo, aquellos que no contestan el teléfono o que su número aparece fuera de servicio o apagado. Entonces, si no se les puede contactar, quedarían fuera del proceso de selección. Para esta parte se recomienda que llevemos un control de nuestras postulaciones. Algo que a veces hacemos cuando estamos buscando un trabajo es postular. Postular en un lado, postulamos en otro, hacemos clic, clic, clic y postulamos. Pero eso hace de que no podamos tampoco medir nuestros resultados. Y cuando nos contactan de alguna empresa, no nos vamos a acordar ni siquiera si hemos postulado, qué tipo de puesto era. Así que la recomendación es que tengas de repente un Excel en el cual puedas ir anotando las empresas a las cuales postulas. El cargo, el nombre, el URL, el link de dónde encontraste el aviso o tal vez un pantallazo para que si te invitan a participar de las siguientes etapas del proceso puedas revisarlo. Cuando recibas esta llamada, hazlo con tranquilidad, en un espacio adecuado y sea amable, sea respetuoso con la persona que te está contactando. Solicita información y toma nota. Si estás en un momento, por ejemplo, en clase o en la vía pública tal vez, y no puedes tener esa llamada, discúlpate, indícale al reclutador y de repente puedas volver la llamada o que te vuelvan a llamar. Pero es muy importante que nosotros demostremos nuestro interés. Recordemos que cada etapa que vamos a ir revisando ahora tiene un peso en la valoración, tiene un peso en el proceso de evaluación. Nos están evaluando a cada momento. Yo puedo tener un excelente perfil, pero de repente contesto esa llamada de mala manera, eh, soy cortante o demuestro desinterés por el puesto. Definitivamente esto también va a ser tomado en cuenta por el evaluador. Muy bien, entonces, de aquí en adelante, después de estos dos filtros iniciales, podemos encontrarnos con una serie de herramientas que las organizaciones van a utilizar para seguir conociendo más a los candidatos. Vamos a ver de manera general algunas de estas etapas, pero haciendo énfasis en las entrevistas, ¿no? Que es seguramente una etapa que nos genera algo de temor, algo de ansiedad. Vamos a hablar un poco más de eso en adelante. Muy bien, ahora veremos. ¿Qué es lo primero que me puedo encontrar en el proceso de selección? Pues una evaluación de conocimientos. Si ustedes tienen interés de postular al sector público,
tengan en cuenta que se van a encontrar, de hecho, con una evaluación de conocimientos. Esta evaluación permite identificar el nivel de manejo técnico de algunas herramientas o conocimientos que son indispensables para el puesto. Por ello es que es una etapa inicial. Esta evaluación puede ser presencial o virtual. Entonces, ¿cuál es la recomendación aquí? Que nosotros revisemos bien el perfil del puesto. ¿Qué dice el perfil? ¿Qué dice el anuncio al que has postulado? En cuestión de funciones, requisitos, conocimientos, revísalo bien. Y es importante que refresques tus conocimientos en esos temas para que brindes una evaluación de la mejor manera. Esta etapa sí es excluyente. Hay una nota mínima probatoria. Por ende, si es que yo no tengo esa nota mínima, pues quedaré descartado del proceso. También nos podemos encontrar con una evaluación psicolaboral. Estas evaluaciones se utilizan para conocer si el postulante cumple con el perfil del puesto en referencia a su personalidad, inteligencia y competencias. La organización puede tener un psicólogo organizacional o también puede contratar una consultora externa para hacer este rol. Las evaluaciones psicolaborales son de mucha utilidad para conocer un poco más a fondo al candidato. Tal vez ahora, en estos tiempos en lo cual todo es virtual, digitalizado, las evaluaciones físicas, es decir, con lápiz y papel, ya no se estén utilizando tanto y se está optando por evaluaciones virtuales. El reclutador puede utilizar una plataforma como evaluar.com o Multitest y te va a enviar el link para que tú desarrolles estas evaluaciones. Tenemos pruebas proyectivas, pruebas psicométricas o las famosas pruebas psicotécnicas. Vamos a ver algunas recomendaciones para esta etapa. Pues una primera recomendación sería que realmente le des la importancia debida a la evaluación. Busca un espacio tranquilo y sin ruidos para que puedas concentrarte y destinar el tiempo adecuado para poder resolver la batería de pruebas, porque suelen ser varias pruebas. Recordemos que aquí el resultado no es excluyente, no hay una nota probatoria, es para conocerte un poco más. Si es una plataforma virtual, verifica tu conexión a Internet antes de iniciar la prueba y el tiempo que demandan. Se te va a indicar cuánto tiempo demora todo el paquete o toda la batería de pruebas. Es importante que tengas ese tiempo, que dispongas de ese tiempo, porque si no, de repente vas a tener que cortar a la mitad de la evaluación o de repente tu conexión de Internet te falla, ya no vas a poder retomar y considera que hay varias evaluaciones que tienen un tiempo limitado. También se recomienda que muestres honestidad a la hora de elegir tus respuestas. No lo hagas solamente por cumplir, por llenar o fingiendo algo. Lo ideal es que tú puedas mostrar también honestidad y coherencia al momento de responder. Muy bien, hasta acá. ¿Hay alguna pregunta? A ver, ya saben que tenemos por aquí el chat donde también han colocado el link de asistencia. Por favor, no se olviden de colocar allí sus datos, porque, bueno, acá también nos indican que habrá una certificación y además nosotros les estaremos remitiendo el material que hemos compartido esta tarde. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? Veo que se han sumado más personas. Bienvenidos, bienvenidas a los que se han estado uniendo. Es un gusto tenerlos en este espacio. Y quisiera saber si hay alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora. No, no hay ninguna consulta hasta aquí. Por favor, escríbanla por el chat o si no, levanten la manito virtual que tenemos también en este espacio. Me parece que no hay ninguna pregunta.
Muy bien, entonces vamos a continuar. Los que recién han ingresado, por favor, no se olviden de colocar sus datos en el link de asistencia que tienen en el chat para recibir la certificación y también para poder enviarles a sus correos electrónicos el enlace, perdón, el material, las diapositivas que estamos viendo esta tarde. Muy bien, entonces continuemos. Muy bien, ahora hablemos de las dinámicas grupales. Esta también es una técnica muy utilizada actualmente durante el proceso de selección. Esa es una técnica de evaluación de competencias. Los que nos han acompañado en los talleres anteriores recordarán que hemos hablado ampliamente de qué son las competencias, cómo desarrollarlas, ¿verdad? Que es un punto muy importante para nuestra empleabilidad. Entonces, las competencias se observan en nuestro comportamiento. Por lo tanto, las dinámicas grupales permiten observar estos comportamientos a través de una serie de actividades que son evaluadas por un panel de observadores. Entonces, aquí las actividades que se proponen propician la observación de la competencia. Son útiles para evaluar cómo se desenvuelven los postulantes dentro de un grupo de personas. La verdad es que acá hay muchísimas competencias que pueden ser evaluadas a través de las dinámicas y va a depender del perfil del puesto. Pero entre las más comunes están, por ejemplo, el trabajo en equipo, el liderazgo, la capacidad de resolución de problemas, la comunicación. Son algunos de los principales puntos que son evaluados aquí. Estas dinámicas grupales pueden ser presenciales o pueden ser virtuales. Claro que durante la emergencia sanitaria que hemos vivido en los últimos años, se priorizó el tema de hacer actividades virtuales como las dinámicas también. Pero ahora que ya desde hace algunos meses podemos realizar esas actividades presenciales, podemos también encontrarnos en la mayoría de casos con actividades que son netamente presenciales. ¿Por qué? ¿Por qué son presenciales? Porque no hay mejor manera de evaluar el comportamiento de las personas que observándolos de manera presencial. ¿Ok? Así que la prioridad va a ser el hecho de que realicemos estas actividades presenciales, que se observe al grupo de personas de manera presencial. Ahora, hay que identificar que cada dinámica es distinta. Por lo tanto, hay diversos casos que pueden ser desarrollados, ¿no? Por ejemplo, las tareas del día a día del puesto, ¿no? Me ponen en una situación en la cual yo tengo que realizar una tarea, ¿no? Por ejemplo, yo voy a hacer atención al cliente a través de un call center. Entonces me ponen en la situación, ¿no? A ver, imagínate que esa persona te va a llamar, ¿qué le dirías, qué le responderías? Entonces nos ponen en ese contexto. O de repente yo voy a hacer un trabajo de cobranza. Muy bien. Entonces, ¿cómo tú atenderías a esa persona que tiene que hacer un pago, que tiene una mora? Entonces, nos ponen en la situación. También están las dinámicas de resolución de casos, ¿no? Entonces me ponen una situación o nos ponen al grupo una situación, un problema, una situación compleja y el equipo tiene que, o el grupo tiene que resolver, plantear posibles soluciones. También están las dinámicas de los debates de posturas opuestas, ¿no? A cada grupo le pueden dar un tema, por ejemplo, y algunos tienen que estar a favor y otros en contra y comienza allí el debate. También están los famosos juegos de rol, ¿no? Que a cada uno le asignan un rol determinado, ¿no? Tú vas a ser la persona que llega, tú vas a ser aquel que reclama, tú vas a ser, a ver, un niño, tú vas a ser una persona que se dedica a las ventas y así nos van asignando roles, ¿no? Y tenemos que hacer una actividad con esos roles. Y finalmente tenemos los foros o paneles de opinión, ¿no? Entonces aquí te comienzan a preguntar de algunos temas, qué opinas, cuáles son tus principales ideas. Entonces se arma allí una conversación. Entonces es bastante interesante todo ese tipo de dinámicas porque hay algunas que son bastante conocidas, ¿no? Que tal vez en algún momento, en alguna actividad grupal, tal vez en una capacitación, en algún espacio hemos podido participar de ellas. Y también hay otras dinámicas que la misma organización crea, elabora, prepara de manera específica por el tipo de perfil que se va a evaluar.
Muy bien, vamos a ver aquí algunas recomendaciones entonces para esta etapa y algunos puntos que debemos evitar también. Muy bien, con respecto a las recomendaciones. En primer lugar, hay que enfocarnos en nuestro equipo de trabajo, ¿no? Si estamos con estas 5 personas que me tocaron, bueno, me enfoco en estas 5 personas a ver qué tenemos que hacer, cómo lo hacemos, cuánto tiempo disponemos, qué indicaciones se nos han dado. Es importante que nos involucremos. También escuchar la participación de los demás, a ver qué opinan, a ver qué dicen, a ver cómo llego a un acuerdo con ellos, cómo lo haremos mejor. Participar activamente. Claro, es importante nuestra participación activa porque si no, ¿qué comportamiento van a evaluar? Pero también es muy importante dejar que los otros lo hagan porque recordemos que es una actividad grupal. Hay que hacer que nuestro equipo se sienta cómodo con nosotros, ¿no? Que se sienta, que hay un buen clima, un buen ambiente, porque si estamos todos incómodos, tensos, un ambiente hostil, esto se va a reflejar en el resultado de la tarea que nos hayan indicado. Utilizar una comunicación asertiva, es decir, respetuosa, amable, y justificar nuestras respuestas. Durante o al finalizar la dinámica, el evaluador, el reclutador te puede hacer preguntas, ¿no? ¿Por qué eligieron esto? ¿Por qué optaron por este resultado? ¿Cómo lo hicieron? Entonces, más que decir que el grupo ha ganado, ¿no? O cuál es la respuesta correcta, es importante que expliquemos, que justifiquemos, ¿no? Que detallemos un poco más por qué es que hemos tomado esta decisión. ¿Qué debemos evitar en una dinámica grupal? Pues, en primer lugar, concentrarnos en quien nos evalúa. A ver, me miró, no me miró serio, me miró con una sonrisa, a ver qué está haciendo el otro grupo, ¿no? Entonces, si nos desconcentramos, es probable que perdamos el foco de lo que estamos haciendo. También evitemos acaparar la comunicación. Recordemos que en la comunicación menos es más. No significa que yo tengo que estar hablando un montón para demostrar que soy un gran comunicador. No, hay que explicar, argumentar, pero también escuchar. Evitemos desestimar las ideas o propuestas de las otras personas y querer imponer las nuestras, porque recordemos que es un trabajo en equipo. Así que toda idea, toda propuesta es valiosa y hay que tomarla en cuenta. También evitemos tratar irrespetuosamente a los demás. Esto, por supuesto, es un punto clave, ¿no? En esta evaluación, imagínate, ¿no? Que uno de los participantes sea irrespetuoso, de repente alza la voz a los demás, pierde los papeles, pues esto sería un gran error para nuestra evaluación. Y también algo a evitar es aislarnos del grupo. De repente, yo no estoy de acuerdo con la manera en la que están trabajando, o de repente no me siento cómodo con este grupo, o no me gusta participar en una dinámica, entonces lo que hago es aislarme, apartarme, me quedo callada, no digo nada, no colaboro. Pues realmente en ese caso, la única perjudicada voy a ser yo, porque al no haber un comportamiento, no va a haber sobre qué evaluarme. Entonces, es muy probable que el resultado sea negativo para mi postulación. Muy bien, y tenemos, antes de entrar ya al tema de las entrevistas, tenemos aquí las actividades gamificadas, ¿no? La gamificación es un proceso que desde hace algunos años ha incursionado de manera exitosa en las organizaciones, ¿no? Sabemos que el tema lúdico, que los juegos, por ejemplo, se utilizan en el área educativa, ¿no? Tienen mucho impacto, ¿no? Enseñar a través del juego. Pues las organizaciones también están usando la gamificación para selección, capacitación, desarrollo de equipos, evaluación de desempeño, porque el juego es una actividad muy especial, porque permite identificar las habilidades, en este caso de los candidatos, su personalidad, su forma de pensar, de interactuar. Hay muchas competencias que pueden ser evaluadas durante un juego también. Tenemos aquí diversos tipos de juegos. Acá los reclutadores pueden ser sumamente creativos para proponer juegos. Por ejemplo, hay algunos juegos que se descargan desde la App Store o Play Store de tu celular, otros juegos que el reclutador arma en una diapositiva, otros juegos, por ejemplo, clásicos como un juego de mesa, usar dados, usar piezas de dominó, usar legos o cartas también,
o también pueden utilizar videojuegos, ¿no? Incluso hay organizaciones que mandan a desarrollar sus propios videojuegos, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta actividad que es bastante interesante, ¿no? Porque es participar en algún proceso de selección mientras estoy jugando, ¿no? Pero allí el evaluador va a estar revisando, atento a la manera en la cual te desenvuelves, la manera como afrontas el juego y cómo te relacionas con las otras personas. Perfecto. Muy bien, entonces ya vamos a hablar de las entrevistas, pero antes de eso quisiera preguntarles hasta aquí cómo estamos, ¿hay algo que quieran saber que de repente detalle? Recuerden que tienen el link de asistencia en el chat. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta adicional? Por favor, pueden utilizar el chat o levantar la manito virtual para hacer una participación por micrófono. No se olviden de completar la asistencia, por favor, sobre todo a los que recién han ingresado, ya que les estaremos enviando el material de esta tarde también. Muy bien, quisiera saber, antes de continuar, por favor, que levanten la mano aquellos que ya han participado en un proceso de selección. A ver, somos 35, ¿no? Bueno, menos la persona que los organizadores, son 33 personas. Ok, quisiera saber de los 33, ¿quiénes ya han participado en un proceso de selección? Ya sea para cualquier puesto, pero que hayan participado en un proceso de selección. ¿Podrían levantar la mano virtual, por favor? ¿Quienes ya hayan postulado algún trabajo alguna vez? Muy bien, entonces me parece que la mayoría o casi todos están buscando su primer empleo. No han trabajado anteriormente, no han participado en un proceso de selección. ¿Están en los primeros ciclos tal vez o ya están buscando prácticas? A ver, la persona que está moderando me parece que es Oficina de Comunicaciones. ¿Me confirma si los chicos tienen acceso al chat? Porque no veo que nadie responde y me sorprende porque somos bastantes, al menos alguno debería responder e interactuar. ¿Sí tienen la posibilidad de levantar la mano, de usar el chat? Licenciada, sí, todos tienen habilitado la opción de poder escribir e incluso poder pedir turno. Está activado. Ah, ok, perfecto. Entonces es un grupo muy silencioso, porque es la primera vez que nadie me responde. A ver, siento que estoy hablando así como solita. Gracias por responder a la persona que está moderando. Muy bien, entonces entiendo que nadie ha postulado antes, que están buscando su primer empleo. Entonces, si es así, deberían tener mucho más preguntas, más bien, ¿no? Porque no tienen experiencia. Entonces, estos temas son nuevos para ustedes. Perfecto. Entonces, continuamos. Muy bien, hablemos ahora de las entrevistas laborales. ¿Qué es una entrevista? Pues es un diálogo, es una conversación entre una persona que está representando la organización, en este caso un entrevistador que puede ser un reclutador, puede ser un representante de recursos humanos o un psicólogo o el jefe del área de repente, ¿no? Entonces, en este caso, el reclutador que representa a la empresa va a hacer una serie de preguntas para conocer un poco más al candidato y nosotros como candidatos será nuestra responsabilidad transmitir todas aquellas ideas, ¿no? Conocimientos, características para demostrar que somos el candidato ideal.
Aquí nos podemos encontrar con entrevistas individuales, entrevistas grupales o también las conocidas entrevistas panel, ¿no? Donde estamos un candidato frente a 2 o más entrevistadores. Muy bien. También podemos encontrarnos con las entrevistas presenciales, donde estamos frente a frente, ¿no? En la oficina, en la empresa, las entrevistas virtuales, que son en vivo, y las entrevistas pregrabadas, en el cual, ¿no? Vamos a nosotros mandar un video para que sea evaluado posteriormente, o sea, no es en vivo. Muy bien. Vamos a hablar ahora de lo que ocurre antes de la entrevista. ¿Qué pasa antes? Antes es importante que nosotros nos preparemos. La preparación va a ser fundamental, porque toda entrevista nos genera un poquito de miedo, de nerviosismo, de ansiedad, y es normal. Entonces, ¿cómo me preparo? Pues hay que conocer bien sobre la empresa, ¿no? Averiguar datos de ella a través de su página web, sus redes sociales. También podemos revisar, actualizar, conocer mejor nuestro currículum vitae, preparar nuestra presentación, ¿no? Cómo me voy a ir, qué tipo de ropa me voy a poner, qué voy a llevar, todos esos detalles. Incluso, así sea una entrevista virtual, es importante tener en cuenta, ¿no? Y si es una entrevista virtual, ver todo el tema técnico, ¿no? Pues verificar la conexión a internet, dónde me voy a ubicar, qué se me va a escuchar bien, cuál va a ser el fondo que va a aparecer, ¿no? en mi presentación, que no me interrumpan, que no haya bulla, ¿no? Que yo esté en un espacio apropiado. Todos esos temas hay que revisarlos con anticipación. También se recomienda prepararnos para las preguntas que pueden haber en la entrevista. Si bien es cierto, no sabemos exactamente qué nos van a preguntar, pero tener una idea, ¿no? En un ratito también vamos a ver algunas preguntas clásicas que se realizan durante las entrevistas y también les podemos preguntar a otras personas que ya tengan alguna experiencia qué preguntas les han hecho o cuáles han sido las preguntas más difíciles de responder. Y así ir armando nuestro banco de preguntas pensando en cuáles serían nuestras posibles respuestas. Así, durante la entrevista ya tenemos al menos una idea esbozada y esto va a hacer que la entrevista sea un poco más fluida. Finalmente, hay que ser puntuales, llegar antes de la hora pactada, así sea una entrevista virtual. Muy bien. ¿Alguna pregunta del antes? ¿Alguna pregunta de lo previo? ¿Alguna pregunta hasta acá de lo que ocurre antes de la entrevista? A ver, ¿alguna preguntita hasta acá? A ver, creo que no hay ninguna pregunta. Ya, continuamos. Muy bien, ya estamos en la entrevista. Ya estoy frente a mi entrevistador, ya estoy frente al reclutador, ¿no? Entonces, es importante que yo me involucre, ¿no? Me meta de lleno en la situación, porque ya estoy en esta etapa en la cual ya ha habido filtros previos, yo los he pasado, por eso estoy aquí en la entrevista, el reclutador está dando su tiempo para conocerme, entonces hay que aprovecharlo. La principal herramienta que nos va a servir durante la entrevista es la comunicación. Utilizar una comunicación efectiva, que sea clara, que se pueda entender. Por eso, chicos y chicas, yo les sugiero que entrenen su comunicación siempre. Por ejemplo, cuando están en una clase o un taller como este, ustedes aquí estarían entrenando su comunicación. Si yo planteo una pregunta, por ejemplo, primero lo pienso y luego lo lo plasmo en una pregunta, por ejemplo, escrita o hablada, ¿no? Y ahí estoy entrenando mi comunicación. Entonces, la comunicación es una habilidad que si no se entrena, simplemente se trunca, no se desarrolla. Así que hay que ponerle énfasis a esto. Cada espacio en el que tú tengas,
así sea una conversación coloquial con tus amigos, con tu familia, tus compañeros de clase, aún mucho más en clase, en una exposición, más aún en el trabajo, en los espacios que tengas, trata de mejorar tu comunicación, trata de ponerlo en práctica. Cuida también tu postura y tu proximidad, o sea, tu comunicación no verbal, ¿no? El saludo, el contacto visual, todo esto es importante porque demuestran que realmente estamos interesados, que realmente somos respetuosos. Evita ponerte nervioso o manifestar algún gesto, ¿no? De repente comienzo a moverme, comienzo a temblar, comienzo a tomar un lápiz y estoy moviéndolo. Entonces, esas son pequeñas señales que nosotros hacemos demostrando nuestra ansiedad, ¿no? Así que eso pues puede ser y va a ser identificado por el reclutador, que es una persona con experiencia evaluando. Piensa antes de contestar. Di siempre la verdad. Si te preguntan sobre ti mismo, pues enfatiza en tu formación, en tu experiencia. Hay tanto que hablar de nosotros, ¿no? Entonces, es importante que nos conozcamos bien para tener mayores argumentos, mayores herramientas, ¿no? Para poder hacer este tipo de respuestas. No respondas con evasivas, con dudas, ni tampoco con monosílabos. Muestra entusiasmo por el trabajo, pero tampoco llegues al punto de suplicar, ¿no? Simplemente que se demuestre tu interés. No hables mal de las empresas en las que has trabajado, ¿no? Ni de algún compañero anterior, ni de algún jefe anterior. Tú también puedes hacer preguntas. Es importante que tú hagas preguntas, como ahorita que les estoy diciendo que hagan preguntas, pero no veo ninguna. Pero durante la entrevista, si te dicen, ¿tienes alguna pregunta? No digas que no. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una pregunta, significa que estás retroalimentando a la persona que te está hablando. A veces decimos, no voy a preguntar nada para que no piensen que no he entendido, para que no piensen que de repente hay algo que no me ha quedado claro. Es natural que preguntemos y eso demuestra de que estamos interesados, ¿no? Si no pregunto nada, si me quedo callado, significa que realmente me quiero ir, ¿no? Eso también puede ser una señal para el reclutador, ¿no? Que acabe esto y me quiero ir. Entonces, ¿qué puedo preguntar? Puedo preguntar sobre las siguientes etapas del proceso de selección, más información del área, del puesto de trabajo, algún detalle que de repente durante la entrevista no haya sido mencionado. Pero es importante que tú hagas comentarios, que hagas preguntas, porque es un diálogo. Y tú simplemente te limitas a responder la pregunta y te quedas callado, respondes pregunta y te quedas callado, realmente va a parecer más un interrogatorio. Finalmente, expresa tu agradecimiento y despídete de manera formal. Durante toda la entrevista debe haber un diálogo formal. No es una conversación coloquial, es un diálogo formal, ¿no? Muy bien, a ver, ¿hay alguna pregunta con respecto al tema de lo que ocurre durante la entrevista? ¿Alguna pregunta de lo que ocurre durante la entrevista? A ver, creo que ya está. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Te escucha. Sí, bien, más o menos qué podemos mencionar durante la entrevista, a un inicio en base a la presentación, en ese momento. Muy bien, al inicio, ¿no? ¿Cómo me puedo presentar? Sí, es usual de que nosotros, o mejor dicho, el reclutador nos pregunte, ¿no? A ver, ¿puedes presentarte? A ver, inicia, ¿no? Nos da como el pie para que nosotros nos presentemos. ¿Qué podemos decir en esta parte? Pues en primer lugar, les sugiero preparar una breve presentación muy corta, de menos de un minuto, ¿no? ¿Qué podemos decir? Bueno, nuestro nombre, ¿no? Buenas tardes, un saludo también, buenos días, ¿no? Buenas tardes, yo soy Melina Valencia, ¿no? Postulo a, puedes mencionar el cargo al que estás postulando.
soy estudiante de la carrera tal, ¿no? Tengo habilidades para tales cosas, estoy interesada en desarrollarme en este sector y tengo amplios conocimientos en este tema, ¿no? Estoy muy motivado a poder participar de este proceso y a responder las preguntas que ustedes tengan. Y ya está, ¿no? En menos de 60 segundos ya diste una pequeña introducción. Entonces, yo les sugiero que preparen esta presentación, que se entrenen, ¿no? Que se miren al espejo, se graben, manden un audio diciéndolo y luego se escuchen a sí mismos, ¿no? A ver, lo que he dicho tiene coherencia, hay muchas muletillas, hay muchas pausas, no se me entiende bien, se me enredan las palabras. Es importante que lo entrenemos, nos escuchemos a nosotros mismos, pero sí, es un buen punto el que mencionas, Luis, hay que tener una presentación preparada. ¿Ok? De repente al inicio es una presentación muy extensa, ¿no? Pero hay que irla perfilando para que sea solamente algo muy puntual, muy breve. Muchas gracias, Luis, por la pregunta. Me alegro que se hayan animado a preguntar. A ver, por acá me preguntan, ¿es bueno explayarse o ser breve? Bueno, hay que mantener un equilibrio, ¿no? Porque a veces decimos ser breves y las personas ya se van al extremo de solamente responder sí, no, ujú, sí. Entonces, claro, pues ahí si solo decimos monosílabos y monosílabos, en primer lugar no estamos explicando nada y en segundo lugar está demostrando una escasez de vocabulario, ¿no? Entonces, tampoco irnos a ese extremo, pero tampoco irme al otro extremo de hablar y hablar y no parar y no parar. No, yo sí que un día vino mi jefe, entonces me preguntó, yo fui, o sea, demasiados detalles, ¿no? Que puede ser abrumador o aburrido para el reclutador, o quiere hacernos una pregunta y no tenemos cuándo parar, ¿no? Quiere preguntarnos y seguimos hablando. Entonces, por eso se recomienda, si me hacen una pregunta, planteo mi respuesta directo al punto, ¿no? Directo al punto. Por ejemplo, me preguntaron, ¿no? Eh, ¿Por qué saliste de tu último trabajo? ¿No? Es una pregunta muy puntual. Yo podría responder, ¿no? Bueno, me retiré de mi último trabajo porque terminó mi convenio de prácticas, ya había culminado el tiempo, entonces, por lo tanto, terminó el vínculo laboral. Ya está, ¿no? Respondí. Otra cosa sería que yo diga, no, bueno, es que ya acabó. Imagínense esa respuesta, ¿no? Ya acabó, nada más. No suena muy coloquial, inclusive, ¿no? He hecho una respuesta. Otra cosa sería que diga, bueno, lo que pasa es que un día vino mi jefe y me dijo que ya no podía continuar siendo practicante porque ya había cumplido los 12 meses, entonces yo fui, o sea, innecesaria información. Por eso, lo conciso, lo puntual, pero no hay que irnos a los extremos. Muchas gracias por la pregunta. Muy bien, entonces, ¿qué pasa después de la entrevista? ¿No? Ya terminó la entrevista, hay que relajarnos, no hay que seguir sobrepensando en el tema, nos puede hacer daño inclusive, nos podemos sentir muy ansiosos, ¿no? Podemos contar nuestra experiencia también. Después de un tiempo prudencial, podemos comunicarnos con la empresa para saber de repente algunos datos adicionales o si ya tienen el resultado del proceso. Pues bien, si el resultado es negativo, indudablemente nos vamos a sentir tristes, es normal, ¿no? Pero hay que evaluar qué podemos mejorar, hay que ser perseverantes. A todos en el mercado laboral en algún momento nos han dicho que no. Si el resultado es positivo, pues nos alegramos, ya tengo mi trabajo, ¿no? Me pongo muy, muy contento, pero hay que mantenernos al tanto del proceso de incorporación, ¿no? Cuándo tengo que ir, qué tengo que llevar, hay un contrato que firmar, todo eso lo tengo que tener mapeado, ¿no? Y es un momento también importante para demostrar nuestras competencias y mantenernos en la empresa. Muy bien, antes de cerrar entonces, preguntas frecuentes en una entrevista de trabajo. ¿Qué es lo que me pueden preguntar? Bien, me pueden preguntar, por ejemplo, ¿cuáles son tus fortalezas y debilidades? Esta pregunta es clásica, ¿no? Clásica. De repente, no nos dicen exactamente fortalezas y debilidades, pero nos pueden decir, por ejemplo, cuáles son tus puntos fuertes, tus puntos a mejorar, ¿no? También. Así que hay que conocernos bien, pues, chicos, ¿no? Hay que conocernos bien, hay que identificar principales fortalezas, en qué debemos mejorar, en qué debemos trabajar. El háblame de ti es justamente lo que nos preguntaba Luis hace un momento, ¿no? Cuando nos dicen, a ver, preséntate, a ver, ¿no? Háblame un poco de ti. Por eso ya les daba algunas recomendaciones para este speech o presentación inicial. ¿Por qué debería contratar? Esa también es otra pregunta clásica, ¿no? ¿Por qué deberías ser contratado? Allí es un buen momento para que recalques tus fortalezas. ¿Por qué te retiraste de tu último empleo? Esa también es otra pregunta clásica, ¿no? Así que, como ya les decía hace un momento, de una manera muy respetuosa, breve, sin entrar en mucho detalle,
puedes mencionarlo. ¿Qué conoces de nosotros? Esta pregunta también es importante, por eso les decía que hay que conocer sobre la empresa, buscar información. ¿Qué te ves haciendo dentro de 5 años, de 2 años o cuáles son tus planes próximos? También es otra pregunta que nos pueden hacer. Y finalmente, ¿por qué te gustaría trabajar en esta empresa? Es un gran momento para que tú recalques de todo lo que has visto, de toda la información que has podido ir conociendo, ¿qué es lo que más te gustó? Sería un genial momento para que lo puedas comentar. Muy bien. A ver, hay algunas preguntas finales. Tenemos un par de minutos para responder sus preguntas antes de ya ir a la información final. ¿Alguna pregunta? Me parece que no hay ninguna más. Muy bien, entonces les voy a dejar acá en el chat, chicos y chicas, una breve encuesta de satisfacción para que ustedes puedan completar allí. Por favor, les agradecería mucho. Se las estoy dejando acá en el chat. Y también les comento que nosotros atendemos también de manera personalizada las asesorías, ¿no? Yo sé que ustedes no están en Lima, pero pueden acceder a asesorías virtuales, ¿no? Si algún día también están por aquí, pueden visitarnos o pueden acceder a una asesoría virtual desde cualquier lugar del país. Ingresan simplemente a este portal extranet.trabajo.gov.p y desde donde se encuentren pueden agendar una videollamada con un especialista para que pueda responder cualquier consulta que ustedes tengan sobre su búsqueda de empleo. Muy sencillo, ingresan a esta página, sacan su cita de acuerdo a la región en la cual se encuentren, eligen el servicio, el horario, ponen sus datos y así de fácil ya tienen agendada una cita con nosotros. También los invito a que conozcan nuestro portal empleosperú.gov.p porque pueden acceder aquí a la bolsa de trabajo, descargar el Certijoven, el certificado único laboral, y acceder a más de 80 capacitaciones virtuales, gratuitas y con certificación incluida. No se olviden que en el chat les he dejado una encuesta de satisfacción. Les agradecería muchísimo que puedan completar allí también sus datos. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para que se enteren de nuestras próximas actividades y eventos. Ahora ya la distancia no es un límite porque la mayoría de nuestras actividades son virtuales, así que pueden unirse desde el lugar donde se encuentren. Muy bien, entonces estaríamos cerrando, ya que no veo que haya ninguna pregunta adicional. Les agradezco mucho su participación y estamos cerrando este taller. Recuerden que todavía hay algunos temas más en próximas sesiones, así que nos reencontraremos en esos espacios. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.